Bueno, a continuación vamos a hacer la presentación de la tarea de semana 5, que es el video grupal. Vamos a hablar básicamente de la sección 20, arrendamientos para pymes, ¿sí? Los integrantes del grupo son Tania Elizalde, Katia Chafla, Diego Enríquez, David Vallejo y Diego Olivos. Vamos a hablar, o tenemos una lámina de lo que son las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Como les comenté, el tema es la sección 20, netamente lo que son los arrendamientos. Vamos con un objetivo, que es básicamente el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre los arrendamientos de manera correcta. Bien, aquí tenemos básicamente la diferenciación entre los tipos de arrendamientos que existen en la normativa. Vamos a topar el punto de dos tipos principales, como son los arrendamientos financieros y el arrendamiento operativo. ¿Sí? ¿Cuál es el arrendamiento financiero? Básicamente, el arrendamiento financiero es aquel en el cual se transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, ¿sí? Al arrendatario. Como podemos aquí observar, tenemos básicamente que el arrendatario transfiere la propiedad del activo, el arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su plazo. También el arrendatario tiene la opción de compra del activo a un precio obviamente previamente establecido con el arrendatario. El plazo del arrendamiento es por parte de la vida económica del activo, o sea, son arrendamientos a largo plazo. Eh, y también tenemos que el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos sustancialmente igual al valor de la totalidad del valor razonable del activo arrendado. Por otro lado, tenemos también el caso de los arrendamientos operativos. Entonces, el arrendamiento operativo se clasifica como operativo cuando no se transfiere básicamente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Este sería el factor determinante para concebir un riesgo o un arrendamiento operativo. Listo, gracias David. Continuamos, ¿sí? Vamos a hablar del tema del arrendamiento y el subtema es el arriendo operativo, pero en el escenario del arrendador. Listo, para el reconocimiento tenemos que en el caso que la entidad actúe como arrendador, presentará en su estado de situación financiera los activos sujetos a arrendamientos operativos, de acuerdo con la naturaleza del activo, como un elemento de propiedad de inversión o a su vez de la propiedad planta y equipo, según sea el caso o un activo intangible. Los ingresos provenientes del contrato se reconocerán de forma lineal durante el plazo del arrendamiento o bajo otra base de distribución que refleje mejor el patrón temporal del consumo de los beneficios derivados del uso del activo arrendado. Sin embargo, se reconocerá conforme a las cuotas pactadas cuando los pagos se estructuren teniendo en cuenta las variaciones o incrementos esperados de la inflación general, para reflejar adecuadamente la relación entre los ingresos y los costos asociados. Y como conclusión tenemos que se reconocerá como gasto todos los costos incurridos en la obtención del ingreso, incluyendo la depreciación del bien. Sin embargo, los costos iniciales de negociación o contratación del arrendamiento se añadirán al valor en libras del activo arrendado y se reconocerán como gasto de la misma forma en que se reconozcan los ingresos durante el plazo del contrato. Vale, Dieguito, gracias por la explicación. Vamos con lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver ahora el subtema arriendo operativo, pero en el escenario del arrendatario, ¿sí? Bien, como habíamos visto anteriormente, en el caso de un arrendamiento operativo es mucho más sencillo. Cuando se da, por ejemplo, tenemos que aquí un arrendatario reconocerá los pagos de arrendamientos bajo arrendamientos operativos como un gasto a lo largo de la duración del arrendamiento de forma lineal, a menos que obviamente se produzcan condiciones que cambien esto y se vuelva un arrendamiento financiero, ¿no? Como pueden ser que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo de los beneficios del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esta base, ¿no? O también que los pagos al arrendador se estructuran en forma de que se incremente en línea con la inflación general esperada para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del arrendador. ¿Qué hace referencia a esto? Justamente al cambio del precio del bien a lo largo del tiempo, ¿no? Puede estar afectado por la inflación. Básicamente la información que se revela en este tipo de situación es el total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, bajo el contrato, obviamente, los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento, como son las cuotas, como son las opciones de renovación y la adquisición y demás cláusulas que van a incidir justamente en el contrato. Para el reconocimiento y la contabilización de este caso, básicamente, como mencionamos, se registra a un gasto arriendo y contra el medio de pago, que son los efectivos o equivalentes. Posteriormente lo vamos a revisar en un ejercicio. Primero, David, muchas gracias por tu explicación. Continuamos. Vamos, bueno, seguimos con la sección 20, arrendamientos. Ahora vamos a ver el arrendamiento financiero desde el escenario del arrendador. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, empezamos con el reconocimiento inicial de la medición. Un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantengan un arrendamiento financiero, siempre y cuando se presentarán como una partida por cobrar, por un importe igual al de una inversión neta en el arrendamiento. Con la inversión neta, nos referimos a la inversión del arrendamiento del arrendador, descontada la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Ya, por otro lado, la medición posterior. El reconocimiento de los ingresos financieros se basará en un patrón que refleja una tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento relativos al periodo serán excluidos los servicios. Adicional a ello, se aplicará contra la inversión bruta en el arrendamiento para reducir tanto el principal como los ingresos financieros no ganados.
Si en alguna ocasión hubiese una indicación de que ha cambiado significativamente el valor residual no garantizado utilizado al calcular la inversión bruta del arrendador, se deberá realizar la distribución del ingreso a lo largo del plazo del arrendamiento. Ya. Un arrendador deberá revelar la siguiente información para los arrendamientos financieros. Primero, una conciliación entre la inversión bruta y el arrendamiento final del periodo, sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar de esa misma fecha. Los ingresos financieros no ganados, el importe de los valores residuales no garantizados acumulables a favor del arrendador, la estimación de incobrables relativa a los pagos mínimos por el arrendamiento pendientes de cobro y las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el periodo. Listo, Katy, muchas gracias. Continuamos. Vamos a revisar el arriendo financiero desde el escenario del arrendatario. Ya. El arrendamiento financiero o a largo plazo, en este tipo de arrendamiento se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas de la propiedad o del activo. Para realizar el reconocimiento inicial, el arrendatario contabilizará un arrendamiento financiero como un activo a crédito. Se reconocerá la propiedad, planta y equipo como un derecho y como obligaciones como un pasivo de arrendamiento financiero. Se registra la propiedad, planta y equipo al debe, ya que él adquirió este derecho y lo debe registrar. Pero asimismo, como adquirió un activo y lo registra, este va a generar una obligación, la cual se debe registrar en el haber. El pasivo por arrendamiento financiero, ya que es la obligación por pagar. El reconocimiento posterior, el arrendatario contabilizará el activo arrendado según lo establecido en la NIF. El arrendatario, para registrar el reconocimiento posterior, el arrendatario deberá utilizar el método de interés de efectivo, para lo cual debemos tener los siguientes datos. Se deberá conocer el valor inicial del activo, se deberá establecer la tasa de amortización y los años de alquiler de un activo. Para el registro contable, al debe debemos colocar el gasto financiero, que no es más que el interés que se debe pagar para cada año. El pasivo por arrendamiento, este es la diferencia de la salida del efectivo, la cuota inicial fijada en el momento del contrato, menos el gasto de interés, el gasto financiero. Y a la vez se registrará la forma de pago, ya sea bancos o en efectivo. Listo, Tony, muchas gracias por la explicación. A continuación vamos con un ejercicio. ¿Sí? Para hacer uso o la revisión del ejercicio voy a hacer uso de una hojita Excel, por lo cual dejo de compartir esta presentación. Ya, ahí sí podemos ver la pantalla. Sí se ve. Listo, gracias. A ver, vamos a revisar el tema de lo que es un ejercicio. Sí, tenemos citado un ejercicio tanto del arrendamiento operativo y del arrendamiento financiero, ¿sí? Entonces, el ejemplo pusimos la empresa, una empresa con ejemplo XX, y se arrenda un vehículo que tiene un valor de mercado de $80,000 y que posee una vida útil de 5 años por un valor mensual de 48 meses a una tasa implícita del 16%. Para realizar el ejercicio, lo primero que vamos a obtener son los datos, ¿sí? Tenemos la tasa anual, el número de periodos, el pago y obviamente el valor actual. La tasa ya viene especificado en el ejercicio, el número de periodos de igual manera, los pagos. Esto es un ejercicio, le pusimos $650 mensuales, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí, obviamente, es calcular el valor actual, ¿sí? ¿Cómo calculamos el valor actual? A través de una fórmula de Excel, ¿sí? Donde, voy a abrirlo un poquito, donde utilizamos el valor actual, que es la tasa, sí, la tasa, recordemos, como la tasa es anual en este caso y los pagos obviamente son mensuales, lo que hacemos es dividirlo para 12, ¿sí? Para que nuestro valor actual se refleje en meses. El número de periodos está en meses y obviamente el pago es mensual. Simplemente aplicamos la fórmula y tenemos el valor actual, ¿sí? En el arrendamiento operativo es súper sencillo el registro, ya que no tenemos ningún interés, ningún gasto financiero. Entonces vamos por el registro del tema de lo que es la compra. ¿Sí? Tenemos detalles, débito, crédito, que nos ingresa, básicamente el vehículo, por un valor de 80,000. Obviamente es un activo, propiedad, planta y equipo. Y por otro lado tenemos la salida del efectivo, que es el dinero, los equivalentes al efectivo. ¿Sí? Registramos obviamente en el haber los $80,000. Vamos con el registro de lo que es la depreciación acumulada. Tenemos el gasto de depreciación contra depreciación acumulada. Y aquí lo que hacemos es dividimos, ¿no? Para la vida útil del activo. ¿Sí? Como sacamos el valor que reconocimos como compra, en este caso de la propiedad, planta y equipo, o el vehículo, simplemente lo dividimos para los 5 años y esto lo calculamos de forma mensual, que es para 12, ¿sí? Y tenemos lo que es el gasto de depreciación, contra obviamente su cuenta de depreciación acumulada. Y por último tenemos el tema del pago de un mes del arriendo, donde nos va a ingresar el dinero en este caso, que va directamente a la cuenta bancos, y por otro lado los ingresos por arriendo, $650, ¿sí? Recordando que los ingresos son de naturaleza acreedora, por lo cual debe ir al crédito, es decir, al haber. Eso básicamente del ejemplo del arriendo operativo. Así vamos a ver el arriendo financiero. ¿Sí? En el financiero es un poquito más largo. Tenemos los dos escenarios, tanto para el arrendatario como para el arrendador. Y hemos citado el siguiente ejemplo o ejercicio. Si la empresa arrenda un edificio que tiene un valor de $200,000, su vida estimada es de 20 años, el canon del arriendo mensual es de $3,000 durante 180 meses. La tasa implícita de la operación es el 20%. Y esta palabra es importante en todo ejercicio, que se identifica. Si la empresa opta por comprar la propiedad, básicamente estamos hablando de un arriendo financiero. ¿Sí? Esa es una de las cualidades que nos explicaron mis compañeros anteriormente y la estamos revisando nuevamente en el ejercicio.
De igual manera, lo primero que hacemos es obtener los datos. Tenemos el costo de la propiedad, que es 200.000, la tasa, que es el 20%, tenemos el tiempo, que son los 180 meses, y el pago, que son los $3.000, ¿sí? Y vamos a calcular de igual manera el valor actual. Ojo aquí, como la fórmula necesita que el pago sea negativo, yo lo que he utilizado en este caso es que el valor esté en negativo. No con esto quiero decir que el valor de pago va a ser menos 3.000, sino simplemente es un efecto de fórmula, ¿ya? De igual manera, utilizamos mediante fórmula de Excel el valor actual, ¿sí? Donde calculamos el tema del ejercicio. ¿Listo? Y de aquí, bueno, una vez que tenemos calculado el valor, ¿qué nos dice la norma? Que tenemos que registrar entre el valor mínimo, ¿sí? El mínimo entre el costo de adquisición y el valor actual. Entonces yo utilicé de igual manera una fórmula de Excel, perdón, determinando el mínimo entre el costo y el valor actual. Obviamente tenemos a simple vista el valor de los 170.000, ¿sí? Una vez tenemos, que ya tenemos estos cálculos o los números, vamos con el registro contable. Entonces vamos al escenario del arrendatario. En el reconocimiento inicial tenemos propiedad, planta y equipo, en este caso que es el edificio, por los 170.000, ¿sí? Recordando que es el valor mínimo entre el costo de adquisición y el valor actual. Tenemos una cuenta que se llama componente financiero no devengado y lo que son los acreedores de leasing. En el acreedores de leasing vamos a calcular el valor que nosotros tenemos que pagar mensualmente, obviamente multiplicado por todo el tiempo en este caso, que vienen a ser los 180 meses por los $3.000, ¿sí? Que tenemos 540.000. Obviamente la diferencia va a ser el componente financiero no devengado. Esto es en el escenario del arrendatario, ¿sí? Ahora vamos a ver el escenario en el arrendador. Entonces, como arrendatario, yo estoy pagando dinero, pero como arrendador, en este caso, yo estoy recibiendo dinero, ¿no es cierto? Por lo cual voy a generar una obligación, una cuenta por cobrar. Por su naturaleza se registra el débito. Y por otro lado, vamos al tema de lo que son los ingresos financieros devengados, no devengados, perdón. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el registro de igual manera y la propiedad, planta y equipo. ¿Qué es lo que hace aquí? Básicamente se está dando de baja, en este caso, el vehículo, y estamos generando un ingreso que lo vamos a recibir a futuro contra una cuenta por cobrar. ¿Sí? Básicamente esa es la contabilidad. En el tema del escenario del arrendador. Entonces vamos al escenario del pago de un mes, cuando ya tanto el arrendatario y el arrendador paga y recibe, en este caso, el dinero por un mes de arriendo. Entonces vamos, tenemos la cuenta acreedores leasing que la habíamos creado por el valor total y en este caso vamos a registrar al debe para que se vaya neteando o se vaya restando, en este caso, el valor que ya lo registramos en el haber. Por otro lado, tenemos un gasto de interés. Obviamente vamos a ¿qué? A recibir o a entregar un dinero en este caso y tenemos el componente financiero no devengado, ¿sí? Estas dos cuentas básicamente que estoy señalando acá es netamente el interés. Recuerden que aquí en la parte de arriba tenemos una tasa implícita, ¿sí? Entonces, básicamente es el interés como tal. Ya explico más a continuación cómo sacamos el interés. Vamos con la parte de lo que es el pago de un mes en el escenario del arrendador, ¿sí? En el arrendador, en este caso, él recibe el dinero, ¿sí? Vamos a devengar, en este caso, parte de los ingresos que tenemos registrados, que todavía no están, obviamente, acreditados en su totalidad, pero vamos devengando mensualmente. Generamos, obviamente, una cuenta por cobrar, que de igual manera se está restando con la cuenta por cobrar del asiento inicial, y los ingresos también, los ingresos financieros ganados, que restamos netamente el tema del interés. ¿Cómo calculamos el tema de lo que son los intereses? ¿Sí? Entonces, básicamente ahí utilizamos una tablita de amortización. Recordemos que esta tasa tiene que ser mensual. En el ejercicio total nos da una tasa anual, ¿sí? Entonces, nosotros para la tablita de amortización necesitamos obviamente dividirlo para 12, que se convierte en mensual. Tenemos el costo amortizado en este caso, que es el valor mínimo entre el costo de adquisición y el valor actual. Por otro lado, tenemos el pago, el interés, y aquí calculamos sencillamente el interés. ¿De dónde? Del 1,67 del costo amortizado. Este es el valor del pago del capital, menos el interés, y tenemos el valor. Y así sucesivamente hasta llegar a los 180 meses, ¿sí? Entonces, como es el pago del primer mes, lo que hacemos es registramos el dato del primer mes en el gasto de interés. Y obviamente al segundo mes vamos a registrar de igual manera, y así van sucesivamente los asientos hasta terminar los 180 meses. Y por último, tenemos un registro adicional, que es la depreciación. Recordemos que David al inicio nos indicó que todos los beneficios son transferibles cuando es un arrendamiento financiero. En este caso, el arrendatario hace uso de la depreciación de esto, ¿sí? Recordando que la depreciación obviamente es un gasto deducible del impuesto a la renta. Registramos la propiedad, planta y equipo y cuenta de depreciación acumulada. ¿Y de dónde sacamos estos valores? Básicamente sacamos del reconocimiento inicial. Porque es importante aquí aclarar que a pesar que el edificio tiene un valor de $200.000, por normativa nosotros estamos registrando al valor mínimo entre el valor del costo y el valor actual, y sobre este valor tenemos que calcular la depreciación. Listo, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.